y vamos a iniciar la presentación del último de los proyectos, PIVICRA, para lo cual le voy a ceder la palabra a Marcial García Rojo, el director de la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica del Hospital Puerta del Mar. Marcial, cuando quieras puedes empezar tu presentación. Muchas gracias, José María. Muchas gracias por vuestro apoyo en el desarrollo de este proyecto. Si podéis poner la primera diapositiva, comenzamos a hablar de PIVICRA, que se trata de una plataforma de soluciones de inteligencia artificial basadas en Big Data para el cribado de cáncer en Andalucía. Estupendo, muchas gracias. Vamos a ir, hay un pequeño retraso, si disculpáis, entre el paso de diapositivas, pero nos vamos a ir acostumbrando. Bien, el principal aspecto a considerar en este proyecto es la importancia del cáncer como segunda causa de muerte, incluso en situaciones tan especiales como las que estamos viviendo este año. De hecho, el cáncer tiene una incidencia especialmente alta en algunas localizaciones, como el cáncer colorectal, con más de 6.000 casos en Andalucía, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, y esto es así en Andalucía como es en España y en el resto de Europa, ¿no? Hemos incluido también el cáncer de cérvix porque nos interesaba centrarnos sobre todo en aquellos tipos de cáncer donde disponemos de un programa de cribado o aquellos que son de especial incidencia y complejidad en su manejo, como es el cáncer de próstata. En cuanto al cribado, obviamente ha tenido un éxito tremendo en cáncer de mama, con más de un 86% de participación, detectándose hasta un 70% tumores muy iniciales de 2 centímetros o menos. Hace poco se puso en marcha también el cáncer colorectal, que ya ha conseguido una cobertura en los pocos años que lleva en marcha de un 36%, habiéndose detectado un número muy significativo de lesiones precancerosas o displásicas. En cáncer de próstata es muy interesante el hecho de trabajar en la mejora del diagnóstico y seleccionar mejor cuáles son los pacientes que van a tener un peor pronóstico. Y en cáncer de cérvix hay dos aspectos fundamentales. Uno, que se trata de detectar sobre todo lesiones precoces, como en el resto, y de hecho la frecuencia de esas lesiones precoces es bastante alta en la población. De hecho, en algunas poblaciones estamos detectando en torno a un 10% de frecuencia del virus del papiloma humano, y además el Sistema Nacional de Salud ya nos ha dado la instrucción de que en menos de 5 años el programa de cribado debe pasar a estar basado en la detección molecular del virus del papiloma humano, además del uso de la citología. Con todo esto, creemos que es posible mejorar tanto los resultados clínicos como económicos de los programas de cribado, centrándonos, por ejemplo, en los aspectos relativos al diagnóstico anatomopatológico. Queremos analizar cuál sería el impacto mejorando esta precisión, reduciendo, por ejemplo, sobrediagnósticos, y esto podría servir como un modelo que se podría implantar tanto a nivel nacional como incluso a nivel internacional. ¿Cómo lo haríamos? Pues cuando uno revisa la situación actual y las herramientas que tenemos para mejorar la precisión de diagnóstico, está claro que se está poniendo el uso de la inteligencia artificial, de algoritmos de machine learning, en concreto en el caso del uso de diagnóstico y el uso de las imágenes digitalizadas. Parece que la tecnología de Deep Learning es la tecnología más adecuada, complementada con otras tecnologías específicas de Big Data, para ayudarnos a integrar toda la información que necesitamos, que es información clínica, información específica morfológica y datos genómicos, que también son esenciales. Tenemos la oportunidad de que por fin la imagen de anatomía patológica, por fin la imagen microscópica, la que nos da el patrón morfológico y el diagnóstico estándar y el diagnóstico definitivo de cáncer,
por fin se puede digitalizar, con lo cual ahora podemos realizar técnicas de deep learning y técnicas de ayuda al diagnóstico en esta imagen ya digitalizada de anatomía patológica. Además, vemos que también se ha trabajado de forma significativamente por múltiples grupos internacionales en la normalización, en el uso de normas internacionales como DICOM, HL7, que van a ser fundamentales para esa integración de datos de distintas fuentes, como ya nos ha enseñado la experiencia de radiología. Es cierto que hay aspectos que vemos que aún no se han desarrollado completamente, como es el diagnóstico citológico, la digitalización de las citologías, la digitalización de las señales que necesitan alta resolución, como son las de hibridación in situ, que son esenciales en cáncer, como puedan ser en sarcomas y en linfomas, y esas técnicas que llamamos, cuando son de fluorescencia, técnicas de FISH, creemos que hay que avanzar un poco más, hay que innovar en la digitalización y en el uso de herramientas de inteligencia artificial en estas imágenes, ¿no? Y vemos que si queremos hablar de inteligencia artificial, de machine learning, etcétera, lo que necesitamos es disponer de datos de gran calidad, de disponer de sistemas de información integrados, públicamente accesibles y que nos den realmente información de calidad de esos tipos de cáncer que queremos estudiar: el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de cervix y el cáncer de próstata. De esta forma hemos analizado el estado del arte y observamos que hay pocas experiencias en el uso de deep learning en la imagen de anatomía patológica, pero hemos encontrado algunas que nos han ayudado y que podrían ser de interés para ver el impacto que podría tener ese uso de la inteligencia artificial en el cribado de cáncer, mejorando el diagnóstico y la valoración pronóstica desde anatomía patológica. De hecho, si valoramos a nivel mundial quién ha conseguido la digitalización de toda la patología quirúrgica, son muy pocos centros internacionales, algunos de ellos europeos, y tenemos la suerte de que uno de esos pocos centros que ha conseguido la digitalización completa de toda la patología quirúrgica la tenemos muy cerca, en la provincia de Granada. De hecho, en patología digital, de las pocas experiencias que hemos visto, ya hemos visto que simplemente hemos encontrado algún artículo en el que comenzamos a ver que simplemente analizando la hematoxilina y eosina, las tinciones más básicas que utilizamos los patólogos, se puede predecir, gracias a técnicas de deep learning, la supervivencia de un paciente de cáncer de colon, incluso de forma más efectiva que considerando otros parámetros clásicos de tipo histológico, grado, etcétera, como veníamos haciendo hasta el momento. Por ello parece oportuno, dada que la literatura así lo soporta, el que podamos iniciar una actividad de I+D para resolver la falta de conocimiento y para avanzar en la innovación necesaria de crear un servicio integrado de inteligencia artificial mediante la compra pública precomercial. De hecho, en este caso, la Consejería de Salud y la Fundación Progreso y Salud puede aportar soluciones de gestión de imagen digital microscópica, extendiendo la experiencia de Granada al resto de Andalucía, creando un sistema de información de anatomía patológica corporativo. La gran joya que tenemos, que es nuestra historia clínica electrónica, nuestra historia de salud Viraya, en la que por fin vamos a poder integrar de forma efectiva también los datos de otras especialidades como anatomía patológica, y todo eso se conseguiría integrar pues gracias a herramientas como las bases de datos genómicas que ya se están desarrollando en Andalucía, y sobre todo gracias a una herramienta que al final hablaremos, que es la base poblacional de salud. Por parte del adjudicatario,
lo que entendemos que sería necesario sería que ellos se encargarían de integrar y desarrollar con tecnologías más avanzadas posibles, tanto de interoperabilidad como de almacenamiento masivo, el poder crear una plataforma de inteligencia artificial fundamentalmente orientada a la medicina personalizada, en este caso en el cribado de cáncer. ¿Cuál es nuestra ambición? Pues que sean las técnicas más vanguardistas posibles las que podamos aplicar en este cribado de cáncer y podamos realmente optimizar sus resultados. La de que seamos capaces de implantar en toda Andalucía un modelo de interoperabilidad que ya refuerce el importante esfuerzo que ha realizado la Consejería de Salud en este sentido. El que podamos fortalecer también el desarrollo de bases de datos como base de datos poblacional, la base de datos genómica y apoyar asimismo el registro de cáncer en Andalucía. También nos parece muy oportuno colaborar en la industria en el desarrollo de la parte que aún está pendiente de mayor innovación, que es las técnicas de escaneado en citología y en fluorescencia, en este caso en hibridación in situ o en FIS. Asimismo, comprendemos que tenemos que hacer un esfuerzo, todos los departamentos de anatomía patológica, en normalizar nuestras técnicas, nuestros procesos internos, nuestros procesos de digitalización. Y por último, creemos que será muy importante el poder ayudar, gracias a este proyecto, un marco técnico y legal en el uso tanto de las preparaciones digitales. Existen muchas incógnitas en el sentido de si tenemos que almacenar imágenes tan pesadas, durante cuánto tiempo, así como en el uso de herramientas de inteligencia artificial que también su uso requieren un marco regulatorio ético y legal muy bien definido. Por todo ello, nos habíamos propuesto pues un objetivo general, que es el desarrollo de esta plataforma de inteligencia artificial, incidiendo específicamente en dos aspectos: en que deben ser soluciones abiertas y en que deben ser soluciones avanzadas. No buscamos el desarrollo de un algoritmo específico de inteligencia artificial para un problema específico de anatomía patológica, sino el desarrollo de esa plataforma abierta y de soluciones avanzadas. Para ello nos planteamos objetivos como medir la calidad en el diagnóstico de cáncer una vez puesto en marcha el proyecto, facilitar la colaboración internacional y público-privada. Es esencial en aspectos donde lo que necesitamos son millones de imágenes y millones de datos. Aplicar, como hemos dicho, los aspectos bioéticos y legales que nos permitan el desarrollo de esta tecnología más allá de la duración del propio proyecto. El desplegar esa plataforma de desarrollo, de validación de soluciones de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que han de ser herramientas y algoritmos transversales y reutilizables y que han de valerse de servicios de interoperabilidad y de sistemas abiertos para realmente conseguir esa integración y esa colaboración tanto dentro de Andalucía como con otras instituciones a nivel estatal o a nivel europeo. Y para ello nos parece esencial desplegar sistemas de soporte a la decisión clínica para que podamos medir cuál va a ser el impacto de este sistema en el cribado de cáncer. Como impactos esperados, nosotros creemos que van a tener un impacto significativo en la mejora de la calidad asistencial, en la generación de conocimiento, en el desarrollo profesional y en la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Cómo? Porque gracias a una mejor equidad y rapidez en los diagnósticos anatomopatológicos y en su precisión, conseguiremos, por ejemplo, la repetición de pruebas y además perseguimos también integrarnos mejor con el resto de la historia de salud en Andalucía. En cuanto a la generación de conocimiento, porque va a permitir generar conocimiento de más y datos e información de más calidad, que nos va a permitir también extender ese conocimiento. No solo estamos hablando
de una especialidad como pueda ser anatomía patológica, sino que obviamente aquí estamos implicados muchas especialidades y muchas profesiones, como puedan ser oncología médica, radioterápica, hematología, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a fomentar la I+D+I al incluir aspectos muy innovadores en el proyecto. En cuanto al desarrollo profesional, porque tenemos la ambición de disponer de superespecialistas, incluso en hospitales comarcales, con las herramientas más potentes de diagnóstico que van a estar al alcance de todos los especialistas. De esta forma, la organización por fin va a poder acumular conocimiento en los patólogos más especializados en ciertas áreas. Y en cuanto a la sostenibilidad del sistema sanitario, porque garantiza un servicio especializado a todos los ciudadanos independientemente de su localización geográfica y porque estas herramientas comienzan a demostrar que efectivamente permiten un uso más eficiente de todos nuestros recursos. Por último, los recursos, los resultados que esperamos y para los cuales hemos establecido una serie de indicadores serían mejorar tiempos de respuesta, mejorar calidad diagnóstica, evitar y reducir errores sobre diagnósticos y sobre tratamientos, mejorar la accesibilidad de una manera más equitativa a todos los recursos, en este caso de diagnóstico del cáncer, el integrar técnicas de inteligencia artificial en una red de servicios de anatomía patológica en los que ya no serían soluciones para un departamento, sino que trabajaríamos en red todos los servicios de anatomía patológica, en incidir en la necesidad de utilizar herramientas que nos permitan disminuir, por ejemplo, el coste por determinación, el mejorar la calidad de los datos que dispongamos en todo el sistema de información de salud y en concreto en mejorar el impacto que esa mejor calidad de la información pueda tener en el registro de cáncer en Andalucía. Y para eso será fundamental el papel de la base poblacional de salud, como luego veremos. Avanzar, por supuesto, en el marco bioético y legal, en el manejo de bases de datos y en el manejo de inteligencia artificial y de las imágenes de anatomía patológica, imágenes digitalizadas en este caso, en disponer por fin de nuevas soluciones en citología y en fluorescencia y en definitiva es muy importante y se ha recalcado en proyectos anteriores conseguir atraer la industria a Andalucía como un área de desarrollo y de validación, en este caso para nuevos algoritmos mediante una plataforma integrada en medicina personalizada. Para ello, el presupuesto que tiene previsto el proyecto es de 3.700.000 euros. Bueno, muchas gracias por su atención y a continuación imagino que luego tendremos un turno de preguntas donde podremos dar información más detallada si es preciso. Gracias. Gracias, Marcial. Queríamos de todas formas que le habíamos pedido a Román Villegas, que trabaja en el área de la base poblacional de salud, que es una de las piezas que está relacionada con el proyecto, que nos hiciera una pequeña semblanza de cuáles de las características de base poblacional de salud. Román, si estás en condiciones, te damos paso. Sí, buenas tardes, José María, muchas gracias. Vamos a ver si funciona el pase de diapositivas. Hoy te oímos muy bien. Pero las diapositivas no las puedo pasar. Adrián, si puedes tomar el mando. Aprovecho de todas formas, mientras tanto, para recordaros que el lunes que viene, de 8:30 a 11:30, hemos programado un taller específico de Pivicra. Para todos aquellos que podáis estar interesados en este proyecto, en la plataforma de inteligencia artificial para el cribado de cáncer, lo haremos y os convocaremos a través del
del canal. A todos los que estáis, aparte de hacer la publicidad. Román, no... Sí, la idea de contar unas breves pinceladas sobre la base poblacional de salud en este caso es que, como ha comentado Marcial, la base poblacional es clave, tiene que ser clave para aportar información en el entrenamiento de la inteligencia artificial del proyecto Pibírica y después, además, debe de recibir la información que generarán los algoritmos. Por lo tanto, era muy relevante que contáramos aquí un par de cosas breves sobre la base poblacional. La base es el gran repositorio de información que tiene el Sistema Sanitario Público de Andalucía y el punto clave es que se trata de información indexada a través del NUSA. Es decir, tenemos información de cada usuario del sistema. ¿Qué información se agrega dentro de la base poblacional? Pues datos demográficos, por supuesto, que tenemos a través de la BDU, la base de datos de usuarios, y que además estamos ampliando en una colaboración continua con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además, tenemos datos clínicos que vienen a través de la historia clínica, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. Tenemos datos socioeconómicos con los que además seguimos trabajando con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y después tenemos datos de utilización de recursos sanitarios y de otros proveedores sanitarios. Dentro de este marco, poco a poco vamos incorporando más datos. Es decir, dentro de los datos clínicos tenemos datos de farmacias, de recetas, y pensamos incorporar datos de analíticas también y pensamos que es el momento para incorporar los datos de la anatomía patológica. Aprovecharemos, por tanto, este proyecto para incorporarlos. Bien, la siguiente. La base poblacional de salud funciona ahora mismo con unos procesos típicos de ETL, de extracción de datos desde las diferentes aplicaciones y bases de datos que están en producción, verificación de su estructura y de su calidad, siempre realizado en un horario de mínimo impacto para que no afecte al funcionamiento. Y luego el proceso, la T de transformación, que es el aspecto clave y es donde en el proyecto Pibírica tendremos que tener especial atención, la aplicación de reglas de negocios y diferentes funciones sobre los datos, además de cálculos, análisis sintáctico, enriquecimientos varios, utilizando técnicas de interpretación del lenguaje natural. Finalmente, todo esto se carga en un sistema de destino que es la BPS en sí. Este sistema de destino tiene algunas restricciones para garantizar la calidad de las diferentes cargas y se van realizando cargas en función de las necesidades de la organización. Hay aspectos que se cargan diariamente y aspectos que se cargan mensualmente, trimestralmente, semestralmente. Bien, me he pasado. Bien, para que se hagan una idea de el volumen de información que ahora mismo tiene la BPS, estamos... A ver. Ahí. Tenemos recopilados datos de 13 millones de usuarios, es decir, los usuarios activos desde 2001, en que tenemos los primeros datos hasta 2019. En 2019 fueron 9 millones de usuarios activos.
Estos 13 millones de usuarios han generado pues 515 millones de diagnósticos. El 88, casi el 90% de estos diagnósticos están realizados con codificación automática en un proceso de interpretación del lenguaje natural en el que se extrae el juicio clínico, se pasa por diferentes procesos y se codifica. De los 515 millones de diagnósticos, unos 400 millones son de atención primaria, unos 51 millones de altas de hospitalización y aproximadamente 49 millones de urgencias de atención hospitalaria. Además de los 3 millones de consultas externas de salud mental. Tenemos 2,7 millones de valoraciones funcionales y cognitivas realizadas fundamentalmente a los mayores de 65 o 70 años, 12 millones de diagnósticos de enfermería, 42 millones de actos vacunales, 42 millones de pruebas diagnósticas, excepto la radiología simple, que todavía por el volumen tan extraordinario que tiene no está incorporada. Como veis, casi 700 millones de resultados de pruebas analíticas desde el año 2017. Este es el gran volumen que ha supuesto un gran desafío para manejar y almacenar. Y 31 millones de constantes que incluyen el peso, la talla, el índice de masa corporal y la tensión arterial. Todo esto, todo este volumen de datos es el que se pretende que apoye a la anatomía patológica y a la inteligencia artificial que habrá que generar para realizar el diagnóstico precoz. Pues como tendremos, como ha señalado José María, un taller más específico del proyecto, pues ahí trataremos de ver algunos aspectos de la arquitectura de la base. La cuestión fundamental es que tenemos que garantizar la interoperabilidad para que toda la inteligencia artificial pueda aprovechar este volumen de datos y, a su vez, la base poblacional pueda beneficiarse del resultado de los algoritmos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, Román, muchísimas gracias por tu presentación. Quería hacer todavía, si tenemos un poquillo de tiempo con esta presentación, si Joaquín Dopazo, que es el director del área de bioinformática del Sistema Sanitario Público, quería hacer algún comentario. Es una de las piezas también a considerar dentro del diseño de la plataforma. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, yo solo quería, pues, primero, muchas gracias por darnos pie para poder hablar un poco de estos desarrollos. Solo quería decir un par de cosas sobre la base de datos genómica. La primera es que es parte de la filosofía de centralización de datos que tenemos dentro de la comunidad. Entonces, la idea es no que cada dispositivo que genere datos, que tenga datos genómicos, se almacene por separado, sino hacerlo conjuntamente dentro de una única base de datos. Y luego, por otra parte, yo creo que el carácter más distintivo es que, contrariamente a otras soluciones similares que simplemente se limitan a almacenar estos datos como unos datos no estructurados, estos datos se almacenan de forma estructurada. Se indexan, con lo cual los convertimos en datos estructurados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que podemos hacer consultas directamente a cualquier parte de la secuencia, lo cual hace que se pueda utilizar muy bien dentro de un contexto de Machine Learning, con lo cual podrán utilizarse para buscar biomarcadores relacionados con la imagen o relacionados con datos clínicos. Y el otro aspecto interesante también de esta indexación es que cuando esto lo pongamos, que estamos trabajándolo con la base poblacional de salud, cuando esto se ponga en BPS, además de todos los datos que ha comentado antes Román, se van a poder utilizar los datos genómicos también dentro de un contexto de investigación e innovación. Y esto era básicamente lo que quería comentar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Chimo, te agradecemos mucho la intervención. Y por último, sí que quería aprovechar, como está Teresa Campos, que es la jefa de servicio de coordinación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería, con nosotros, si quería, Teresa, algún comentario final, apostilla completa de la información presentada. Bueno, pues la preocupación por la mejora de las metodologías de cribados en Andalucía, siempre alineadas con todas las directrices marcadas desde el Ministerio y desde la ponencia de cribados, y donde nos preocupa extraordinariamente pues, el impacto que una mejora tecnológica pueda tener en el sistema sanitario, porque visto el sistema como toda una cadena de valor, nos hemos enfrentado a mejoras a veces en estrategias de cribado y el sistema le ha costado responder a esa mejora. Entonces, yo lo único que me gustaría era primero introducir la visión desde salud pública, que es una visión más de conjunto con respecto a la toma de decisiones de cribados, y eso me parece fundamental. Después, los elementos de equidad que allí ha subrayado Marcial y que yo comparto absolutamente, y equidad en la calidad de la información, que ahora la tenemos muy heterogénea y eso también ha sido remarcado. El conseguir la equidad en la calidad o sea, la igualdad en la calidad de la información en todos los territorios, en todo el territorio andaluz, pues supone que garanticemos una mejora, una intervención también equitativa, igualitaria en todos los territorios. Luego, el contar con una buena información es fundamental para que después las intervenciones comunitarias sean eficaces, pero teniendo en cuenta también la capacidad de reacción del conjunto de todos los servicios y de todos los actores que intervienen, ¿no? O sea, que la mejora de una tecnología repercute en todo el modelo organizativo y eso hay que tenerlo siempre presente. Y bueno, que en ese taller pues intentaremos, el taller del 8 de junio, pues intentaremos incorporar a expertos en cribados que pueda pues, mejorar un poco la visión sobre este tema. Muy bien, Teresa, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a